Digo, pues Fenomenal. si luego Pues la dejamos aquí podemos puesta. comentarlas, pues se puede. ¿Tú vas a estar entonces ahí? Yo te doy a las presentaciones, ¿tú quieres, no? ¿Te las abro yo? Sí, O las- yo sí, a mí me digo que me las abras. Que digo, por ejemplo, lo de los 3 vídeos y la pinchas y ya está. Y luego si hay que poner las frases, pues... Es eso, o sea, mi idea es decir que las presentaciones, los vídeos las vas a ir llevando tú. Sí. Y cuando Eloy, pues subes tú y yo, si quieres, le doy al Yo tic y prefiero ya está. estar abajo, si te parece. Vale, como No quieras. te pones tan de Vale. no, por eso, porque puedes ir pasando una y otra y otra. Pero tu idea es comentar algo de cada paciente. Sí, vamos, es de arreglar. No es más momentitos son. Para que no sea más de 20 minutos. Vale. Pero que es como 15 minutos o así, un poquito menos. Y Pero luego te vas a dar las terminante. diapositivas. No, no, no son así. Pero ahí sí que vas a subir. No, ¿qué pasa? Ahí. Se oye bien. Ya más que menos esto. Creo que va a funcionar. Ya lo está abduciendo. José Miguel, ¿quieres? Sube si quieres. Vente. Espera, voy a quitar esto. A ver, voy a silenciarlo. Vale, pues empezamos. Soy Pedro Juez, creo que ya me conocéis. Esta es la tercera vez que hacemos unas jornadas de esta temática. Y bueno, pues la verdad es que es una alegría contar con vosotros otra vez de nuevo. Un poco hemos intentado la temática, hacer casos diferentes, contar cosas diferentes. Yo creo que está bastante bien. Las últimas jornadas que hicimos de esta temática fueron en el 2009, o sea que han pasado ya 3 años desde el 2009. Y bueno, yo pienso, la verdad es que van a ser bastante enriquecedoras en general para todos. Yo lo que os pediría es que todo lo que podáis participar, pues participéis, porque se trata de un enriquecimiento mutuo de todos nosotros. Cuando nosotros hicimos la primera jornada en 2008, creamos una comunidad en Internet, una comunidad que es totalmente gratuita, es decir, que quien se quiera apuntar está en abierto, se puede apuntar. A lo mejor muchos de vosotros estáis apuntados, pero si no lo estáis, os animo. Yo creo que es bastante interesante porque las cosas que vayamos haciendo, cosas nuevas y demás, lo vamos a comunicar. Tanto José Miguel como yo tenemos bastantes ideas de hacer bastantes cosas. Aparte de poder hacer jornadas de temáticas diversas, sí que nos apetecería hacer otras cosas. Entonces, pues yo creo que la comunidad pues solamente es apuntarse y ya está. Si encima tenéis un email de la UNED, porque sois alumnos de la UNED, o bien de licenciatura, o habéis estado en algún curso de la UNED, tenéis un correo de la UNED, pues es solamente meteros en la plataforma, porque está en abierto, o sea, todo el mundo que quiera se puede meter. Bueno, y deciros eso, ¿no? Para mí la verdad es que es un lujo aunque esta vez contamos con mucha menos gente que otras jornadas. Imagino que también influye el tema de que antes estaba el tema de los criterios de libre configuración,
que ahora en los grados creo que no es obligatorio, no es igual. Las jornadas tienen reconocido crédito de libre configuración, pero antes yo creo que en carreras era más necesario que ahora en grados, no lo sé muy bien. Pero bueno, así vamos a estar más en familia y bueno, pues yo me alegro mucho de verdad que los que, por un lado casi mejor, porque está claro que los que estáis especialmente convencidos y yo os pediría que participéis todo lo que podáis y bueno, y una vez dicho esto os dejo que lo que son esta jornada, mi hermano está de coordinador, que ya le conocéis de otras jornadas, que voy a contar de él, ¿no? Y bueno, las jornadas se están dando también por TeleUNED. Si alguien quisiera y tal, al finalizar las jornadas mañana, como se van a quedar igual que las de las veces pasadas, están también en el servidor de la UNED y son muy bonitas, la verdad, de ver. Y bueno, pues os daré las claves cuando termine mañana por si queréis verlas más adelante, ¿vale? Y dicho esto, empezamos. Muchas gracias, Iñaki. Tú, si quieres, presenta. Pues, ¿qué? Bueno, muy buenas tardes. Mirad, yo simplemente voy a decir voy a ocupar muy poquito tiempo. Lo primero es agradecer el que pueda haber jornadas de este tipo y el que se pueda de vez en cuando parar en esta vida que llevamos todos tan absolutamente rápido y donde tenemos pocas cosas seguras, pero sin duda, aunque esto sea el tópico, una de las que tenemos es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, quiero dar las gracias a José Miguel, quiero dar las gracias a Pedro, pues por tener la valentía de plantear este tipo de jornadas. Y luego, en lo que a la tarde de hoy se refiere, evidentemente quiero dar las gracias a los protagonistas. Entonces, el primer protagonista va a ser el doctor Eloy Pacho, que es un médico internista, que nos va a contar su propia experiencia de lo que ha sido su experiencia con el cáncer. Para mí también va a ser voy a ver de lo que nos habla, o sea que va a ser una sorpresa, pero desde luego sí que le quiero dar las gracias porque desde el primer momento en el que mi mujer Elena, que está aquí, le planteó el hablar de ello, es que todo han sido facilidades. Los tres siguientes protagonistas van a ser en vídeo. Son pacientes con enfermedad oncológica en situación paliativa sin tratamiento activo. Uno de ellos ha fallecido y van a ser vídeos porque los otros dos no podían desplazarse. Entonces, para poder aprovechar lo que veáis en los vídeos, sí que le he pedido a los miembros de un equipo de soporte de atención a domicilio, de cuidados paliativos en domicilio, que vinieran y desde luego que les quiero dar muchísimas las gracias porque ha sido un trabajo extra el tener que grabar los vídeos, el tener que plantearle a los pacientes en el día a día si no les importaba compartir su experiencia y nuevamente todo han sido facilidades, ¿vale? Yo lo único que ha sido meterles una chinita en el zapato para darles la lata y os lo quiero agradecer. Entonces, bueno, concretamente estará la doctora Pérez Cano, Isabel, será la que hablará un poco de los casos. Como tenemos tiempo y además somos pocos, pues yo sí que insistiría en lo que ha dicho Pedro, ¿no? Yo creo que es muy interesante el poder aprovechar momentos como estos. Dejémonos llevar, si somos capaces. Cuando una persona se plantea esto y quiere estar aquí en este momento, pues a lo mejor surgen cosas. Y como nada nos lo impide, pues si queréis hacer preguntas, si queréis hacer lo que vosotros queráis aportar, por favor, hacerlo, ¿vale? Y yo creo que esto es un poco todo. Así que y también quiero dar las gracias a Rafa. Rafa es la persona a la que también nos metimos en medio para que nos arreglara los vídeos que vais a ver después y que también ha sido a matacaballo y la verdad es que absoluta disponibilidad.
y yo creo que nada más, ¿no? El resto pues lo vamos a vivir, así que nada, que disfrutéis. Y sin más dilación, vamos a escuchar a Eloy. Bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias a los hermanos Juez por haberme invitado a esta jornada tan interesante. Es un tema casi tabú y la verdad que da gusto que haya el interés y la valentía de tratar estos aspectos tan importantes de la vida, aunque sea justamente el final, ¿no? Entonces, el tema un poco general de las jornadas es el enfermo y la familia. Yo me voy a limitar a hablar del enfermo ante la muerte. Y les traigo este autorretrato que hizo un pintor que me gusta mucho, que es un belga que se llama James Ensor, y se hizo un autorretrato cuando calculaba que iba a tener 100 años y se pintó así. Entonces yo creo que hacia la muerte hay que mantener un cierto sentido del humor, ¿no? Ah, ¿no? ¿Y un micrófono de esto no tiene? ¿Y una botellita de agua por el mismo precio? Vale. Pues me siento. Era un truco por no parecer tan bajito, pero vamos, me es igual. No, es que sentado se habla mucho peor, porque se te va metiendo el diafragma para arriba y acabas... Ningún tenor canta sentado, claro. Bueno, pues continuamos. Y para que se vayan situando, pues en el 2009 me encontraba más o menos así. Era médico internista, como ha dicho Iñaki, había sido jefe de urgencias, había hecho la tesis doctoral sobre leucemias agudas en Inglaterra, me había interesado por la geriatría, los cuidados paliativos, había hecho un máster de bioética, que quizá fue de las cosas que más me han marcado en la década de los 80-90 con el profesor Diego Gracia. Y bueno, pues cuando estaba todo más o menos rodado, pues con 49 años... Muchas gracias, hombre, fenomenal, muy amable. Yo creo que esto, la corbata a lo mejor, ¿no? Sí, ahí, perfecto. Y esto en el bolsillo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Pues como les decía, con 49 años, sin factores de riesgo, pues me encontré con que era un enfermo de cáncer, con mal pronóstico, necesité 2 cirugías y 8 ciclos de quimioterapia para abrir boca. El oncólogo me vio en febrero, ahora me vuelve a ver en mayo y ya es lo que diga el oncólogo. El resto de tu vida ya dependes del oncólogo, ¿no? Entonces me van a permitir que les presente un poco el itinerario que hace un paciente con cáncer, con esta doble visión de médico enfermo, y me detendré en 4 estaciones fundamentales: el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y la muerte, que quizás es el tema estrella de la sesión, ¿no? En cuanto al diagnóstico, yo no sé qué nivel de formación tienen, no son todos médicos ni enfermeras, hay de diferentes carreras, de diferentes licenciaturas, ¿no? Bueno, pues entonces les explico un poquito. En cuanto a pruebas diagnósticas, ya saben, porque pues son tremendamente populares, pues los avances en radiología, las ecografías, las endoscopias. Hoy en día se puede llegar a cualquier parte del cuerpo humano prácticamente con endoscopios o con diagnóstico por imagen, ¿no? Al final del tema del cáncer se concreta en una biopsia que dice qué tipo de tumor es en concreto, y hay luego una serie de pruebas que se usan fundamentalmente para ver la extensión del tumor, que es el escáner, la resonancia magnética y la prueba estrella. La tecnología punta en este momento es lo que se llama PET-TAC, que es el escáner, pero con una tecnología de medicina nuclear, con unos isótopos muy sofisticados, que detecta el tumor en sitios que antes era impensable que hubiera tumor a ese nivel, ¿no? Y después hay otras pruebas, como los marcadores tumorales, que yo lo cito porque mi diagnóstico vino a partir de un marcador tumoral que no se debe hacer, pero que de carambola yo creo que me salvó la vida, de momento por lo menos. Entonces, bueno, hay mucho arsenal diagnóstico, y en el fondo lo que interesa es, en el diagnóstico, primero localizar el tumor. En mi caso estaba en el colon derecho, luego el tipo histológico con la biopsia, que era un adenocarcinoma, que es lo más habitual en el cáncer de colon, y luego la extensión, que esta es una clasificación que la gente, hoy antes de venir he visto un paciente de 28 años con un cáncer de testículo, y el pobre ya se sabía el TNM. Entonces, bueno, cuando pasas por eso se te graba a fuego, ¿no? La T corresponde al tamaño, va de 1 a 4, 1 es prácticamente mínimo y 4 es un tumoraco tremendo, N son los ganglios, en inglés se llama nodes y por eso está inicial, 0 es que no hay ganglios y 2 es que tienes unos paquetes de ganglios impresionantes, y en metástasis solo se habla
de que no haya o de que haya metástasis, ¿no? Entonces, en mi caso le pongo aquí, yo era un T3N2M1 y eso luego se corresponde a unos estadios, o sea, yo tenía la enfermedad en el colon, en los ganglios y en el hígado, y eso luego se corresponde con unos estadios que les pongo aquí, de los estadios 1, 2, 3 y 4, o en esta otra clasificación A, B, C o D, pero lo más interesante es la importancia pronóstica que tiene esto, o sea que realmente, si se fijan, los estadios A, o aquí, bueno, A en esta clasificación, o el 1 o 2, pues la expectativa de vida de llegar a vivir 5 años después de la cirugía, pues es del 80%, y en cambio en los estadios D o 4, que es donde me encontraba yo, realmente la expectativa de vida a los 5 años es muy baja, puede estar en el 10%. El oncólogo me lo comentó, porque ahora los oncólogos están obligados a dar toda la información, toda la verdad y nada más que la verdad, pero como somos muy amigos, porque nos conocíamos ya de la carrera, yo le dije que me permitiera apuntarme al 10%, aunque él por probabilidades lo lógico que apostara al 90%, ¿no? Y entonces ahí estamos y nos lo pasamos muy bien cada revisión. Entonces fíjense, con el impacto de un diagnóstico, yo creo que el diagnóstico de cáncer, aunque se va desmitificando, todavía tiene esa connotación que muchos enfermos dicen, que les hablas de cáncer y piensan en dolor y muerte automáticamente. Y el pronóstico, que se calcula ya de forma logarítmica y te pueden decir exactamente en qué momento de la curva estás, pues el impacto emocional es tremendo. Y de ahí lo importante que es saber dar malas noticias, y no todos los médicos están entrenados en esto, que debería ser una técnica de aprendizaje obligatorio en la Facultad de Medicina, ¿no? Entonces, no se debe limitar solo a la información, desde luego hay que informar, hay que decir la verdad, hoy no se puede mentir. No sé si vieron un episodio de la serie esta Cuéntame cómo pasó, que a la protagonista, Ana Duato, la diagnostican de un cáncer de mama, y a nosotros ahora nos espanta, pero en aquella época, que es cuando yo era pequeño, yo tengo la edad exactamente del niño pequeño, de Carlitos. Bueno, pues a nadie se le decía que tenía cáncer de mama. O sea, el único que no sabía era el enfermo. Por supuesto, el marido, la suegra, el cirujano, el oncólogo, estaban todos al cabo de la calle, y el enfermo, que lo sabe, porque claro, no hay nada más fácil que ver que hay algo que te están ocultando, pues se veía obligado a disimular. Y hay un libro precioso, yo no sé si lo conoce Iñaki, que es La muerte de Iván Illich, que habla de eso, un libro muy finito, y que habla de lo que se llama la conspiración del silencio. O sea, no hay nada más terrible que no le digas la verdad al paciente y que él encima tenga que estar simulando como que no pasa nada, porque todos te van vendiendo que no pasa nada y que te vas a poner bueno, ¿no? Eso es, yo creo que una tragedia, ¿no? Y lo que les pongo aquí, que no se debe limitar a la información, y por supuesto una información comprensible, no se puede informar igual a un catedrático de anatomía patológica que a una persona semianalfabeta, pero a todos hay que informarles calculando un poco el impacto emocional de la noticia, y desde luego acercándose más a una comunicación con un cierto grado de empatía, ¿no? Donde el paciente pueda expresar sus miedos, sus sentimientos, y el profesional sanitario esté un poquito al quite, porque es verdad que la gente recuerda toda la vida cuándo, cómo y quién le dijo el diagnóstico de cáncer. O sea que es un momento muy... Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes y que más cuidado se deberían poner, ¿no? Nos pasamos al tratamiento. Una vez que ya tienes el diagnóstico y el pronóstico, el tratamiento también potentísimo. Los avances de la cirugía oncológica son brutales. La radioterapia, bueno, es una tecnología que yo creo que ni la NASA ni las fuerzas aéreas de Estados Unidos tienen estos sistemas de disparo con esa precisión y esa certeza, ¿no? Y después la quimioterapia, que son fármacos que son auténticas maravillas de la biotecnología, ¿no? Pero que realmente tienen efectos secundarios, y a los pacientes muchas veces las pruebas diagnósticas y los tratamientos no los vemos tan bonitos como los ves cuando estás con la bata, cuando estás con el batín. Yo he pasado de la bata al batín ese que te ponen en los hospitales, que además nunca te tapa del todo, y entonces ni las pruebas diagnósticas, una colonoscopia no te parece tan bonita cuando miras por el tubo que cuando te miran a ti, y desde luego los efectos secundarios te parecen mucho más molestos que la brillantez del diseño del fármaco o del ensayo clínico en el que estés involucrado, ¿no? Y además hay veces que, por desgracia, en el tema del cáncer, con bastante frecuencia, no se puede curar la enfermedad. Entonces eso realmente es como un tema tabú. De hecho, el Día Mundial del Cáncer, a mí me invitan al Foro contra el Cáncer, siempre la Asociación Española contra el Cáncer, y yo siempre le digo que no hay que dar unos mensajes tan optimistas,
porque la persona que tiene cáncer se puede sentir hasta un poco culpable, porque realmente si se hiciera bien la prevención, es decir, si uno no fumara, si comiera sano, si hiciera ejercicio, si se mantuviera en su peso, etcétera, etcétera, desde luego se evitarían el 70% de los cánceres, pero quedaría un 30%. Luego, con un tratamiento magnífico, cirugía, quimioterapia, precoz, se curan más del 50% de los cánceres, pero sigue quedando un 50%. Entonces, que no parezca solamente el mensaje este esperanzador como una solución total, porque desde luego hay enfermos con cáncer y enfermos que se van a morir de cáncer y que va a ser la causa más frecuente de muerte, seguro, porque de lo que no se muere uno ya casi es de las coronarias, porque llega el cardiólogo y te arregla las cañerías, te pone unos stent, que son como unos muellecitos dentro de las coronarias, y te duran otros 50 años. Y en cambio el cáncer, mantenerlo a raya, pues tiene que ver a artistas como los oncólogos ahí diseñando todo tipo de estrategias y aún así te la juega, ¿eh? O sea que quizá no hay que insistir tanto en que es curable, es prevenible, es importante, pero que luego hay muchos enfermos que hay que tratar y enfocarlo desde este punto de vista. Cuando no se puede curar hay que aliviar el sufrimiento, ¿no? Esto era un principio de la medicina clásica, pero se llegó a olvidar. Llegaron los antibióticos, llegaron los avances tecnológicos y parecía que se curaba todo. Y fueron las enfermeras en Inglaterra las que inventaron los cuidados paliativos. Porque dijeron, oiga, mire, esto no se cura. Y el cirujano estaba empeñado en operarle otra vez a ver si acababa con el tumor. Y claro, era imposible, ¿eh? Y las enfermeras no solo inventaron los cuidados paliativos, sino también la geriatría. Son dos inventos de la enfermería británica. O sea que es una llamada de atención, ¿no? Entonces hay que cambiar un poquito el chip, como se dice ahora, y en vez de buscar cantidad de vida, dar años a la vida, pues dar vida a los años, o en estos casos, pues realmente son meses a veces lo que dan de calidad de vida, pero ir eso a cuidados de confort y no someter a los pacientes a tratamientos que son molestos y que no tienen ninguna utilidad, ¿no? Un pilar fundamental de este alivio del sufrimiento es el control de síntomas tan tremendos como el dolor, la disnea. Bueno, se habla en oncología se habla de dolor total, no solo es el dolor físico, sino el psíquico, el social y el espiritual, te duele todo. Yo recuerdo un paciente que tuve fuertísimo, un albañil de 40 años con un cáncer de páncreas, y bueno, era como Tarzán, pero era como el Tarzán de cuando yo era pequeño, Johnny Weissmuller, ¿no? Y perdió 60 kilos en 6 meses, se quedó el hombre caquéctico, con un dolor abdominal tremendo, y le preocupaba más cómo iban a quedar sus hijos que el dolor que pudiera tener, ¿no? Después la disnea, que es la dificultad para respirar, muchas veces es más molesta. Cuando le preguntas a un paciente, ¿usted qué lleva peor, el dolor o la disnea? Muchos dicen que esa sensación de que no puede respirar es más angustiosa todavía que un dolor que al final el cuerpo se acaba aguantando, de mala forma, pero se acaba aguantando y adaptando al dolor, ¿no? Y el delirium, que es un estado ya de confusión, agitación, donde ya pues uno está totalmente fuera de sí, ¿no? El apoyo psicológico es fundamental, o sea, además del control de los síntomas puramente físicos, el apoyo psicológico en ese primer impacto del diagnóstico, y quizá yo creo que es peor, yo no he recidivado todavía, pero una muy buena amiga mía, hace 10 años, la operaron de un cáncer de mama, era un cáncer muy localizado, le hicieron mastectomía radical, porque en aquella época era muy radical, se le hizo radioterapia, se le hizo linfadenectomía, que es quitar todos los ganglios, la dieron 5 años de tratamiento hormonal, y ahora 5 años sin tratamiento ya ha recidivado, y la acaban de tener que reoperar en la Quirón. Entonces, bueno, y de hecho, hoy en día, antes a los 5 años, pues te daban como curado, pero ahora que la gente vive más, por suerte, los oncólogos dicen que el cáncer se está convirtiendo en una enfermedad crónica, en parte es verdad, pero vamos, yo creo que las enfermedades crónicas no te matan. Una definición de enfermedad crónica es la artrosis, que no se cura, pero no te mata. El cáncer es un poquito más que crónica, como mucho subaguda, yo diría. Entonces, el caso este de la recidiva yo creo que es mucho peor, porque el primer impacto es duro, pero tiene la esperanza de que te curas. Pero ya cuando hay una recaída, cuando reaparece el tumor, ahí ya, y ya la tercera fase que ni lo ha puesto es cuando te dicen, que es de lo que estamos hablando ahora, que no hay solución, que es una fase terminal, lo que se llama enfermedad en fase terminal, ¿no? Y luego esta idea de que el paciente y la familia deben ser la unidad a tratar. Es importantísimo cuidar al cuidador, porque bueno, es una pieza fundamental del tratamiento. Y esto es el invento de los cuidados paliativos, que es, yo creo que una maravilla, ya os he dicho, desde la enfermería, pero que se ha incorporado totalmente por la medicina, y que requiere un equipo interdisciplinar de médicos, enfermeras, auxiliares, trabajador social, a veces es fundamental, el psicólogo, ya hemos hablado de la importancia del psicólogo. Bueno, antes se ponía el capellán, ahora se pone asistente espiritual, porque hay muchas religiones y no tiene por qué ir el capellán
si el paciente es judío, y hasta hace poco en los hospitales iba el capellán, fueras o no fueras católico, ¿no? Luego, un lema importantísimo en los cuidados paliativos es la actitud positiva. O sea, lo único que no se puede hacer en paliativos es que no hay nada que hacer. Eso es una tentación cuando un cirujano no puede operar, cuando un oncólogo no tiene ya línea de quimioterapia que usar. Es decir, mire, no hay nada que hacer. Eso está prohibido en paliativos. Siempre hay dolores que quitar, angustias que aliviar, ¿no? Luego, la flexibilidad normativa. En los hospitales es muy rígido y yo siempre me pregunto, y no te digo ya cuando te han operado 2 veces y estás allí, ¿por qué me darán de comer casi pegado al desayuno? Porque llega el desayuno, pero te están haciendo pruebas, análisis, un escáner, y subes y no te has acabado el flanecillo y ya te traen la comida que cuando te la comes ya está fría. Yo digo, es que claro, los horarios están puestos con los turnos de enfermería o de los celadores, pero no cuando tiene hambre el paciente. Entonces, si el paciente tiene hambre a las 4, pues llévale una cosita a las 4 y no le tengas ahí con esas rutinas absurdas, ¿no? A las 7 de la mañana, ¿por qué hacen los análisis a las 7 de la mañana? Porque la enfermera que va a salir ya se deja pinchado a la que entra a las 8, pero a las 7 de la mañana, que a lo mejor es el primer sueñecito que te echas porque te han puesto la dolantina a las 4 de la mañana, es que vamos, que te vengan a pinchar y dicen, oiga, no me puede pinchar dentro de un ratito, porque es que es el... Entonces, bueno, montones de pequeños detalles que en esa idea de cuidados de confort, se dice que los cuidados paliativos son como los cuidados intensivos, como la UBI, pero de confort solamente. O sea, ni tubos, ni tratamientos intravenosos potentes, es todo detalles, pequeños detalles, pero que dan mucha calidad de vida, ¿no? La coordinación asistencial, pues es fundamental, que salgas del hospital y que en primaria no sepan hacerse cargo del tratamiento que te han puesto en el hospital, o al revés, que en primaria decidan que no hay que colocar una sonda nasogástrica porque el paciente está en una situación agónica y que en un momento dado aparezca en el hospital y el residente de puerta le casque una sonda. Claro, eso es una falta de coordinación absoluta, ¿no? O la atención domiciliaria, que yo creo que es una conquista social que yo creo que se va a perder con la crisis económica, pero que era fundamental, y en la ley andaluza del final de la vida estaba señalado ya como un derecho básico el tener atención domiciliaria en el final de la vida, o en el hospital una habitación individual en el hospital, y eso se aprobó en el Parlamento andaluz. Entonces, bueno, yo creo que esto se va a quedar ahí, pero yo creo que la atención domiciliaria es clave porque, bueno, no sé qué opinaréis, pero la mayoría de las personas cuando se les encuesta consideran que el sitio mejor para morirse es la casa de uno. O sea que, salvo que la casa no cumpla las condiciones básicas de vivienda, ¿no? Entonces, bueno, llegaríamos al final. Es otro deber entre las metas de la medicina moderna. Está primero la prevención. Esto es del Hastings Center del año 96, me parece que lo reformularon, y era primero prevención, segundo curación, que son las clásicas, tercero aliviar el sufrimiento, que se acabo de poner, y la cuarta procurar una muerte tranquila, ¿no? Entonces, en este sentido, es decir que la muerte ha cambiado tanto como estos dos cuadros, que aunque no se lo parezcan, son del mismo pintor. O sea, son dos cuadros de Picasso. Este es uno muy conocido, que es Ciencia y Caridad, y esta se llama Calavera con puerros, me parece. Entonces, esto ilustra un poquito cómo ha cambiado la actitud ante la muerte, que yo creo que es el tabú del siglo XX y desde luego del XXI. O sea, que de morir uno en su casa, acompañado, con pleno conocimiento de lo que le pasa, a morir en el hospital, generalmente solo, sin saber bien qué tienes alrededor, porque estás rodeado de máquinas, de inventos que no sabes qué pintan, cuando tú ves que te estás muriendo. A veces eso no puede ni siquiera exteriorizar tus sentimientos, porque parece que es como incorrecto decir, oiga, que me estoy muriendo, ¿se han dado cuenta? Estás ahí como de prestado, ¿no? Y en casa siempre sería un ambiente un poquito más íntimo y mucho más acogedor, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se ha llamado en cuidados paliativos muerte tradicional, y esto es la muerte escamoteada, ¿no? Es un término muy de paliativistas. Y decir que es que los hospitales, que son sitios magníficos y que suponen un avance tecnológico brutal, son sitios para diagnosticar y curar, y cuando no se puede curar, desde luego, no pueden sustraerse a fragmentar y deshumanizar la relación clínica, que se acaba deteriorando, y que eso explica esa paradoja, que nunca se ha gastado más en sanidad, nunca los hospitales han tenido mejores equipos y nunca la gente ha estado tan descontenta, porque salen del hospital, le haces una encuesta, ¿qué le ha parecido el hospital? Pues fatal. Oiga, pero, y es que la gente, cuando se le pregunta, no valora si la resonancia es abierta o cerrada, o si el médico es un tío brillantísimo y ha sido el número 5 del MIR. Lo que valora es el interés que han mostrado, el trato humano que ha recibido, y entonces eso es, o sale de natural y el sistema lo propicia,
o si no, desde luego, el suspenso de la institución hospitalaria está garantizado, ¿no? Y ya estoy terminando. Entonces, en este contexto y en el final de la vida, para procurar una muerte tranquila, a mí lo que más se me ocurre es este concepto que bueno, pues se ha acuñado hace relativamente poco, que es la limitación del esfuerzo terapéutico. Esto empezó en las UBIs, cuando tenías gente intubada en estado prácticamente vegetativo, y en algún momento se decidió que había que parar, y después se ha ido extendiendo a otros campos de la medicina, ¿no? Se dice que este término, que bueno, ya los ubistas y muchos otros compañeros hablan de LED. Aplicamos una LED, no aplicamos LED, y es esto, limitación de esfuerzo terapéutico, que suena un poco como peyorativo, porque parece que a partir de ese momento ya no le vas a tratar con todo el interés, sino que bueno, que de alguna forma reduces el nivel de esfuerzo terapéutico, ¿no? Entonces, bueno, no es ese sentido, es más como un cambio de orientación terapéutica, en el sentido ese que les he explicado, no intentar curar cuando es imposible, cuando es inútil, cuando es ya dañino para el paciente, y sí intentar aliviar en todo lo posible, ¿no? Entonces se ha planteado esto de cambio de orientación terapéutica, pero si pones COT en los hospitales se creen que es cirugía ortopédica y traumatología, entonces no es fácil las siglas. Y los ingleses, que a mí me encantan, y estuve ahí trabajando en un hospital inglés, pues ellos lo arreglan con estos dos verbos, withhold, que es no iniciar, y retirar, que es withdraw. Entonces ellos ponen withdraw o withhold y se quedan tan anchos, ¿no? Y lo que me interesa mucho, que también venía en esta ley andaluza del final de la vida, que es que no hay ninguna forma de eutanasia. O sea, se habla mucho, de hecho, no sé si recuerdan que la ley andaluza esta salió porque una mujer Inmaculada del Castillo, creo que se llamaba, pues pidió que la estubaran, porque no quería seguir viviendo. Y claro, fue una conmoción. Además, el hospital era religioso, hubo que trasladarla a otro centro, porque claro, es una decisión durísima. Y ahora llegaremos a ese otro punto, ¿no? ¿Quién decide, no? Pero eso suscitó tal polémica y fue un impacto social tan grande en Andalucía que generó la ley esta del final de la vida, ¿no? Entonces ahí especifican al principio de la ley que no es una ley para regular la eutanasia, y cuando hablan de la limitación del esfuerzo terapéutico dicen que desde luego no es ninguna forma de eutanasia, y que sí es un antídoto un poco contra la obstinación terapéutica, que es la forma suave de llamar al encarnizamiento terapéutico, que es pues lo que quizá los casos más paradigmáticos son los jefes de Estado. Tito, le tuvieron ahí, Franco, le tuvieron operando allí en unas condiciones totalmente descabelladas. Hay un primer ministro israelí que una hemorragia cerebral en coma de hace 5 años y lo tiene todavía intubado. O sea que la razón de Estado hace cometer disparates médicos de primera categoría, y es lo que se llama encarnizamiento terapéutico, pero en mayor o menor grado muchos pacientes se ven abocados a una situación de cuidados intensivos o de tratamientos totalmente intervencionistas que no van a ningún sitio, ¿no? Entonces les planteo aquí la cuestión, y ya termino con esto, que es quién decide. Entonces hasta hace relativamente poco, como se veía en el episodio este de Cuéntame cómo pasó, el paciente no podía decidir. Y si no podía decidir, ¿para qué se le iba a informar? Para hacerle sufrir. Mentira piadosa, y decide el médico, el marido, el padre o la madre, quien sea, ¿eh? Entonces, hoy en día, eso ya por ley ha quedado totalmente superado, y quizá la bioética moderna ha pasado del paternalismo de la medicina tradicional a ser un momento totalmente especial del principio de autonomía. Hasta ese momento se manejaba con el principio de beneficencia. Era un poco como todo por el pueblo pero sin el pueblo, pues era todo por el paciente pero sin el paciente, ¿no? Y entonces las legislaciones, pues desde los códigos de Nuremberg hasta el informe Belmont, y aquí en España la Constitución, la Ley General de Sanidad o la ley del 2002 de la Ley Básica de Autonomía del Paciente, han dicho que las preferencias del paciente son la clave de las decisiones clínicas, ¿no? Y que eso se traduce en el consentimiento informado, que son esos papelitos que te hacen firmar. Yo he firmado tropecientos y que no funcionan. O sea que el espíritu de la ley es que el paciente reciba información comprensible y que si es capaz de decidir, decida. Y ahí te hacen firmar un papel que no te da tiempo ni a leer, ni sabiendo lo que pone, porque un escáner o un PET-TAC o una endoscopia me sé de memoria lo que pone. Bueno, lo intenté leer y era imposible, no te daba tiempo a leer porque ya te estaban esperando en la sala de endoscopia. Entonces es una cosa, un trámite total que te hacen firmar, cuando en teoría eso es un proceso mucho más interesante, ¿no? Entonces no se debería limitar a la firma de un documento. Y después les traigo aquí las instrucciones previas, que sería un poco como la prolongación del consentimiento informado cuando el paciente no es capaz de decidir. Entonces, en la Comunidad de Madrid funciona muy bien, está en Sagasta 6, yo las he hecho, y la verdad que me repasas una serie de puntos sobre eso,
decisiones en el final de la vida, si tú no eres capaz de tomarlas, en diferentes contextos y que pueden orientar a los médicos que te atienden en ese momento a decidir cuando tú no estás en condiciones. Entonces, bueno, yo ya no les quiero robar más tiempo y si tienen alguna pregunta o lo que digan los coordinadores y moderadores. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal? ¿De verdad o maquillada? Mi experiencia buena, en general buena. Pero bueno, Eloy, una cosa, porque yo creo que ha pasado un poco, si no te importa que lo desgrane un poco a nivel de lo que es una enfermedad. Es decir, a ti te diagnostican, o sea, como vas tú los datos te los sabes, no voy a descubrir nada. Ah, sí. Sí. A ti te diagnostican con un cáncer de colon metastásico. Bueno, a hígado. el primer impacto me lo ahorré porque me pedí unos análisis que ya os he comentado de pasada que no se deben pedir, que es un marcador tumoral. O sea, la historia es que yo hago muchos reconocimientos a pacientes y la enfermera me dijo, ¿usted no se va a hacer el reconocimiento? Digo, mira, no fumo, tengo 49 años, no tengo ningún factor de riesgo coronario, ningún antecedente familiar. Es que pincharme, que me he pinchado hace 6 meses y estaba todo bien, hasta el colesterol HDL, es una tontería. Pues mire, tal, por dar ejemplo, tal. Y dije, bueno, pues mire, por dar ejemplo me voy a pedir ya, aunque hasta los 50 no se recomienda oficialmente ningún screening de cáncer de colon, digo, pues me voy a pedir el PSA, que es el de próstata, y el CEA. Vamos, yo me encontraba como una pera. Bueno, no como, tan guapo como George Clooney, pero jugaba al tenis. El día antes estuve presidente de la mesa electoral de las elecciones europeas, me lo pasé bomba, o sea, que es que me encontraba al 100%, ¿no? Bueno, llegó un marcador tumoral de 13 y el problema fue convencer al endoscopista, que era muy amigo mío, para que me hiciera la colonoscopia. O sea, le llamé, no sé si lo conocéis, a Diego Juzgado, que es un tío estupendo, el de la Quirón, le llamé, oye Diego, ¿me haces una colonoscopia tal? Pero Eloy, si eres el tío más sano que conozco, no sé qué, tal, si no has fumado en tu vida, tal. Oye, pero hay un CA de 13, que es un falso positivo, que no sé qué. Bueno, oye Diego, pues me voy a un congreso, no te lo hago. Oye Diego, pues bueno, pues cuando vuelva me lo haces, tal. Me la hizo y bueno, tiene un follón impresionante. Eso, pues bueno, entonces con la colonoscopia me pedí un PET-TAC. Tardé minutos en la Quirón, me pedí el PET-TAC de Adeslas, me lo hicieron y tenía 2 metástasis en el hígado que no se veían ni en el escáner, o sea, alucinante. Y después ya me pedí el CARRAS, lo tenía mutado, con lo cual ya y ya con eso me fui al clínico, porque me iban a hacer ahí por la paroscopia una mariconada, y dije, mira, una laparoscopia aquí, con esto que tengo yo aquí, me tenéis que abrir en canal y el desguace total. Entonces me fui al clínico y entonces me operaron ahí un equipo de cirujanos estupendo y ahora me lleva Javier Sastre, que es otro tío estupendo. Pero el diagnóstico en 24 horas me lo diagnostiqué. Entonces, yo me ahorré el primer impacto. A la que no se lo ahorré fue a mi mujer, que además no sabía cómo decírselo, y acogí un día idílico, tal, pasando al perro, dejamos a las niñas en el cole, paseando por Rosales y tal. Oye, Ana, mira, que te tengo que decir una cosa y tal. Dice, que te has ido con otra. Digo, joder. O sea que me veía tan normal, entre comillas, que decía, pues, y tal. Digo, Ana, pero acabamos de hacer las bodas de plata, habían venido sus hermanos de toda España. Digo, Ana, pero ¿cómo tener los huevos de que venga toda tu familia y una semana después decir que me iba con otra? Es que tengo un cáncer de colon, que me han hecho una colonoscopia. Bueno, ya se puso a llorar, tal. Entonces el impacto para los familiares a veces es tan duro como para el paciente. Y yo, bueno, pues yo creo que lo he llevado especialmente bien. Y después eso, con el oncólogo me llevó fenomenal. Él estaba en cuarto de medicina, yo en sexto, rotábamos juntos y nos conocemos desde la carrera. Entonces lo llevamos a la limón un poco, o sea que es muy agradable. Muy agradable. Muy agradable dentro de lo duro, ¿no? O sea que no voy a contar tampoco mucho desastre. Pero el hospital está muy destartalado, el clínico, se destartalará más. Y bueno, pues hay preocupación también en el ambiente. Algunos oncólogos dicen que sí va a haber, no sé si habéis vivido eso, algunos infectólogos también, que si no va a haber ensayos clínicos ya de vanguardia con la crisis, que si la industria farmacéutica se retira, si no. Pero es igual, yo creo que la vida sigue y tampoco hay que ponerse más catastrófico, ¿no? No sé si te he contestado. Bueno, sí. O sea, veo que o sea, me gustaría saber ahondar un poquito más en cómo vives esto de una forma tan positiva. Es decir, que a mí me parece estupendo que sea así. Supongo que cuando llegas a las visitas de seguimiento, pues las cosas, o por ejemplo, no sé, la visión. Tú tienes hijas, ¿no? 2 hijas, sí. Es decir, ¿qué se te pasa por delante cuando dices, ostras? Eso fue graciosísimo también, lo de mis hijas, porque es que son listas como rayos. La verdad que estaban estudiando un día, bueno, porque mi madre además se le escapó. Mi madre, la que peor lo pasó fue mi madre. Mi mujer creía que me había ido con otra y mis hijas enseguida lo encajaron. Si no les dices
milongas. Yo creo que a los niños son los que mejor aguantan la verdad, por dura que sea, y como les maquille la verdad, se ponen en lo peor. Dicen, uy, esto debe ser gravísimo cuando me cuenta esta chorrada, ¿no? Entonces mi madre cometió un error, la pobre, y les dijo que me tenían que operar de la tripita como a una amiga de mi hija que se llamaba Patricia, que le habían operado de apendicitis. Dijo, le tienen que operar a papá como a Pati. Y Julia, claro, veía a la abuela con una cara hasta aquí, y la abuela de Pati ni se había despeinado, claro, y decía, qué cosa más rara y tal. Entonces llego, y estaban estudiando ahí los pólipos y la medusa, no se me olvidará, y digo, oye, creo, y mi madre ya me había dicho, oye, que le he contado a las niñas esto y tal. Digo, oye, mamá, se lo iba a contar yo y tal. Bueno, llego, estaban ahí con los pólipos y las medusas. Digo, oye, fijaros, esto de los pólipos, pues yo tengo un pólipo que me van a tener que operar y tal. Y me dice, bueno, en ese momento tenían 11 y 12 años. Y dice la mayor, dice, ¿pero es cáncer? Dice, ¿es cáncer? Dije, pues sí, es un pólipo. Todavía no es seguro, pero si es malo, es un cáncer de colon. Es un cáncer, el intestino grueso, que ya lo habéis dado, tal. ¿Os acordé del intestino delgado y el grueso? Pues un cáncer de colon y tal. Hasta hoy. O sea, lo encajaron. Digo, me van a operar, me van a dar quimioterapia y me voy a curar. Hasta hoy. O sea, es que adolescencia dura, que según los oncólogos y los psicólogos es buena señal, que es que no les ha afectado, que no se traumatizan con la enfermedad del padre, porque si estuvieran muy bien en la adolescencia sería sospechoso. Y las revisiones, pero te digo, es tan agradable ver a Javier, y la que se pone muy mala es mi mujer, que ella es médico también, pero una semana te empieza con unas palpitaciones y me pregunta a mí, dice, oye, tengo unas taquicardias y tal. Digo, ¿no será porque tenemos la semana que viene oncólogo y tal? Y es eso, porque es que yo creo que hasta el minuto después de que me diga Javier, oye, que está esto otra vez para arriba el CEA y tal, que ha repuntado varias veces, ha subido de 3 a 6, de 6 a 10, luego bajó otra vez y ahora está en 3 otra vez, y es cuando me ha dado la tregua esta. O sea que, bueno, un poco emocionante, pero yo no sé si es que soy muy tranquilo pero es que yo creo que siempre he sido un poco así, ¿no? Nunca, desde pequeño tampoco me asustaba, no he sido imprudente ni temerario, pero nunca me ha asustado especialmente y después ves que, hombre, los dolores y tal, habrá dolores peores, o sea que yo estoy convencido que hay dolores peores. La quimio, pues te pone un portacat, y que al chico este que he visto hoy se lo acaban de poner, y va a empezar con la quimioterapia, y es molesto, pero es como un mini marcapasos, y después, en vez de quemarte los brazos con la quimio, te entran por ahí y ni te enteras, o sea que bueno. Si el que no se consuela es porque no quiere, o sea que pero vamos. Pregúntame, Iñaki, que no me importa lo más mínimo. O sea, lo que queráis. No, a ver, quiero decir, y supongo que te has planteado la posibilidad de, ¿y si esto recae? Es decir, ¿tú Hombre, te habrás asomado a esa opción? Pero por si recae me lo paso bomba. O sea, la ventaja que tiene el tener un diagnóstico así, eso, que haces ya pocas cosas que no te apetezcan. Porque dices, a ver si recae. Oye, pues por si acaso no quería ir a Budapest. Bueno, pues nos vamos a Budapest. Entonces he estado 4 días en Budapest con mi mujer, y hemos pasado bomba. Y a lo mejor, si no, ¿cómo no vamos a ir con las niñas aquí y tal? O sea, hemos dejado a las abuelas a las niñas y nos hemos ido a Budapest. O sea, yo creo que para eso sirve el tener una enfermedad grave. Y para angustiarte, pues es que si se angustia uno por una enfermedad grave, se angustia por la subida del IVA. O sea, que es igual. Al final, la angustia yo creo que es gratuita un poco, ¿no? No sé, hombre, si me angustiara más, pues hay especialistas también. O sea, que yo creo que el apoyo psicológico, de hecho en La Moraleja, en el Hospital de La Moraleja, hay psico-oncología y en la siguiente puerta oncología. O sea, no sé si tú me corriges, pero yo creo que te ve antes el psico-oncólogo, debe ser para darte el diagnóstico y tal, que el oncólogo. O sea, fijaros cómo se afina. O sea, que el aspecto psicológico es muy importante. Pero yo no sé si... Bueno, tú cotíllale a Javier Sastre, pero es que cuando llegamos es que nos mandamos de risa. Salvo cuando sube que Ana se pone mala, se le salta la lágrima, y yo digo, pero Javier, si esto es una fluctuación de nada, vamos a repetirlo dentro de un mes. Y estamos siempre regateando con el CEA hasta que un día o suba o se quede ahí abajo, ¿no? Él estaba convencido que en el primer año recidivaba. Y me lo ha dicho cuando cumplí un año, y me dijo, yo estaba convencido que recidivabas. Y bueno, pero bueno, y si hay un 10%, ¿por qué te vas a apuntar a la mayoría? Tampoco hay que ser un poco original, pero bueno. Nada, tampoco, es que no sé, es que parece que me chuleo. Yo esto no lo cuento porque me lo dijo Elena, pero yo tampoco lo voy contando. Y en el foro del cáncer, porque, bueno, pues les hizo gracia un poco que fuera médico y paciente, y les conté un poco la bioética, les conté todo. Pero esto, como además me dijo Iñaki, que había muy poquito tiempo, eran 5 pinceladas. Pero lo de la bioética a mí me parece de los aspectos también que ha humanizado la medicina. O sea, yo creo que eso, que la gente pueda tomar sus decisiones, me parece un derecho irrenunciable, vamos. Hola.
Sí. Quería preguntar hasta qué punto influyen las creencias personales, del tipo que sean, y en segundo lugar, hasta qué punto influye también en ese deseo, en ese vitalismo que exudas por todos los lados, el apoyo de las personas queridas en derredor. Lo digo esto porque en las últimas jornadas, si recuerdas, Pedro, tuvimos a una, espero que no esté aquí, una periodista, no está, en el que, tampoco es cosa de dejarla mal ni tampoco voy a decir de qué medio era. No sé si lo recuerdas, que estuvo realizando un reportaje durante meses y meses de una señora que estaba sola, solitaria, en una casa en la playa. Entonces se planteaban diversas cuestiones, entre ellas, justamente, ya que lo has mencionado en uno de los últimos puntos respecto a la eutanasia, la autonomía del paciente, en definitiva, la libertad aparente de poder escoger, en relación, analizaba esta periodista, de que dicha señora era muy libre de escoger el final que de hecho finalmente tuvo, claro, abandonada en una casa, con unos hijos que no le iban a visitar en la vida, y la susodicha periodista que aparecía cual buitre cronológico todos los meses para ir ampliando, no sé si lo recordáis algunos que estuvisteis, ella lo planteaba, yo estaba horrorizado cuando lo contaba, porque lo contaba realmente como una defensa de esa libertad de poder escoger, que la pobre señora al final la palmó. Pero a medida que iba desarrollando ella su discurso, yo iba desarrollando el mío interior. Y me preguntaba, ¿hasta qué punto esa señora era libre a la hora de poder escoger sin un apoyo emocional, sin un apoyo familiar, etcétera, etcétera? Es decir, cuando mucha gente habla y dice, yo es que soy muy libre para poder escoger, ¿hasta qué punto es libre? Vamos, yo creo que son dos preguntas interesantísimas. La primera, la red de soporte emocional o la red social, como lo queramos llamar, yo creo que es clave, o sea, clave. Yo soy el mayor de 8 hermanos, que somos como el clan de los Corleone, y después mis cuñados, que son otros 8, son ya los Corleone al cuadrado. Entonces, bueno, es tremendo, o sea, tenemos de todo y en abundancia, o sea, médicos hay 3 o 4, ingenieros, un hermano pequeño mío que es jinete, el otro es no sé qué, te lo pasa bomba, o sea, que es que nos juntamos ahí, y nos juntamos en Mallorca 40, la familia de mi mujer son 8 hermanos, a 5 por, digamos, la pareja y 3 niños de media, nos juntamos 40 todos los veranos en casa de mi suegra, que somos como los gitanos auténticos, con todo el respeto a los gitanos, porque me parecen un modelo familiar bastante interesante. Y que son geniales cuando van a visitar a sus enfermos al hospital. Las fiestas son geniales. Entonces, y mis hermanos igual, o sea, y soy el mayor y se han desvivido, o sea, cuando no me iba uno a buscar al hospital, el otro me llevaba, y con tanto soy muy fácil, y si no, una enfermedad puede ser una sobrecarga tremenda y por eso el lema ese que os ponía de cuidar al cuidador. En nuestro caso, con tantos cuidadores, lo que había era que frenarlos, porque es que te podían agotar, porque si vienen todos a darte un beso el mismo día, es que te dejan destrozado en la cama. Hay que decir, oiga, pues iba a la visita de mis hermanos, pues es que ya me han agotado, ¿no? Entonces eso es muy importante. Las creencias, yo no soy muy creyente en nada, pero tampoco soy ateo o anti nada. Entonces, bueno, la verdad que lo tengo ahí. Yo, fíjate, últimamente creo que soy un poco judío, porque he estado en Tel Aviv, hubo un congreso europeo de medicina interna, y estuve allí en Jerusalén, y ves un poco el judaísmo, además, bueno, de mis rasgos, que no sé si se está riendo Elena de eso, que me puse una kipa, que tienes que ponerte el gorrito ese para ir a las lamentaciones, y preguntaba en inglés y me contestaban en hebreo directamente. O sea, a mí todo el mundo me hablaba en hebreo. O sea, eso, y después ves que el judaísmo es una cosa, por ejemplo, de la muerte y del más allá y tal, nunca hablan. O sea, nunca hablan, son bastante... Y después ves que el cristianismo, yo creo que es una copia, mejorada o no, del judaísmo, y el islamismo es una copia, yo creo que bastante burda del cristianismo. O sea, donde está Jesús ponen a Mahoma, y luego el Corán, me leí la Torá, el Corán, todo en paralelo, y me lo pasé bomba allí en los 5 días que estuve. Y entonces, bueno, donde ponen Moisés, ponen Mosa ellos, Yusuf es José del faraón, el otro. Entonces ves que el monoteísmo lo inventaron los judíos y el resto son copias, ¿no? Igual que los griegos inventaron el politeísmo y los romanos los calcaron. Y donde estaba Zeus ponen Júpiter, Diana, Artemisa, Ares, Marte, tal, y ya está. O sea, que no daba más de sí, ¿no? A mí lo de la religión me parece un punto evolutivo del cerebro humano. Yo creo que si crees, pues debes intentar hacer por creer, porque yo creo que es bueno. Y no sé quién escribió una columna muy bonita, pues no sé si Manuel Vicent, un escritor de estos, que la fe eran como las vitaminas. Y dices, es que es un chollo ser creyente porque son como las vitaminas. O sea, es una cosa que a todo el mundo le viene bien. Entonces, bueno, yo creo que eso, las creencias vienen bien, cualquier tipo de creencia. La red social también.
Y no sé qué me preguntabas, un aspecto así... bueno, de la libertad para decidir, que a mí eso quizás es lo que más me ha preocupado con todo el tema este del consentimiento informado. ¿Hasta qué punto uno es capaz de tomar decisiones que viene dado por hasta qué punto ha tenido buena información, hasta qué punto ha comprendido bien lo que se le ha dicho, hasta qué punto se han ofrecido alternativas dignas? Entonces la verdad que eso preocupa muchísimo y en la decisión de morir, no morir, pues claro, ya es la última etapa. O sea, yo coincido contigo que habría que apurar. ¿Hasta qué punto quieres vivir? Eso es. En definitiva, la eutanasia a lo mejor estadísticamente tenderá a aplicarse a los casos de personas más miserables emocionalmente. Bueno, eso es relativo también, porque cuando se ha estudiado en Holanda, yo conozco a un bioeticista holandés que se llama Ten Have, que además es católico, está en Holanda, pero él es católico, entonces es muy crítico con la eutanasia, pero sí que es muy respetuoso cómo lo hacen en Holanda, ¿sabes? Entonces ahí hay muchos controles, muchos filtros, todos los pacientes pasan por un psiquiatra antes que descarte depresión, es el médico de familia el que siempre le ha llevado, que conoce la situación familiar y personal, o sea que realmente no es tan fácil, pero existe el riesgo de lo que se llama la pendiente resbaladiza esa, que empiezas con un caso muy claro y acaban ya entrando los casos, pues eso, gente, incluso este comentaba que había casos, ya sabéis que de eutanasia se habla mucho y mal, o sea que realmente esto de la limitación del esfuerzo terapéutico, todo el mundo hablaba de eutanasia. El caso de Ramón San Pedro, todo el mundo dijo que era eutanasia, no tiene nada que ver con la eutanasia. El caso de ¿recordáis el caso de Ramón San Pedro? Que que tomó cianuro, eso puede ser un suicidio no médicamente asistido. En Estados Unidos hay algún estado que tiene suicidio médicamente asistido. Lo de Ramón San Pedro es un suicidio no médicamente asistido, pero no es eutanasia por definición, ¿no? Lo de $1 Million Baby, la película esta de Clint Eastwood y la boxeadora está tan mona, no es eutanasia, es una limitación de esfuerzo terapéutico un poco hollywoodiense, porque es Clint Eastwood el entrenador el que le quita el respirador a la chica, ¿no? Entonces, nada de eso es eutanasia. Eutanasia, a la holandesa, que es el único sitio donde se aplica, es algo directo, es decir, dirigido a acabar con la vida del paciente, voluntario, es decir, necesita el consentimiento del paciente, no puede ser una persona demente, activo, no lo de eutanasia pasiva, y médico. No puede ser cualquier otra persona, entonces no sería eutanasia, sería homicidio, ayuda al suicidio, como lo quiera llamar, pero no sería eutanasia, ¿no? Así. Hablar de esta historia, pero vendría a oírte. Hay una organización, digo, ya que estamos en familia, casi comentando, hay una organización en Suiza, en Zurich, Terminus. Exit. Hay otra. Hay dos. Nosotros hemos hecho, un grupo de personas, una serie de pruebas con esta organización, por ejemplo, remitiéndoles como si fuésemos personas distintas diversos historiales médicos, y hasta ahora cuelan todos. Es decir, nos hubiesen eutanasizado 18 veces a cada uno de nosotros. Fíjate. Es decir... eso es demoledor, vamos, es una prueba demoledora. Pero aproximadamente 8 o 9 historiales médicos de diversos pacientes, cambiándoles el nombre. Yo había oído que Exit, que era la única que conocía de Suiza, era un poco ya turismo. Terminus, esta es otra. Era tanatoturismo un poco, o sea, que ellos ahí y que tampoco le ponían mucho Es decir, es cosa de mandarlo prácticamente un trámite burocrático, pagar, largarse y te lo arreglan sin ningún problema. Sí. Bueno. Pues nada, muchísimas gracias. Está Yanis. Eloy, a mí me gustaría, no sé, yo digo que particularmente, ¿no? Pienso que todos tenemos un propósito en la vida, ¿no? Puede que no lo tengamos claro, pero internamente podemos tener un propósito en la vida. Entonces, partiendo desde allí, a mí me gustaría saber de qué forma el cáncer en tu vida, la experiencia del cáncer, ha profundizado el sentido de la vida. ¿Qué ha significado para ti la experiencia en el sentido de la vida? Pues no sé, hombre, Yanis es que es una persona tan profunda y tan espiritual que siempre saca lo mejor de cada uno. Pero yo no sé si doy para tanto, Yanis, te digo la verdad, ¿eh? Yo siempre he sido muy vital. De pequeño quería ser médico con una ilusión tremenda. Tengo algún cuaderno ahí con 7 años que no sabía ni escribir todavía y pintaba ya un muñeco ahí con las venas, y mi padre era médico también, todo influye. Entonces yo, pues la verdad que siempre he querido ser médico, pasarlo bien, tener amigos. No sé, nunca he tenido grandes aspiraciones. Lo que he hecho sí que me ha interesado mucho, me he tomado mucho interés en las cosas, pero tampoco me tengo mucho interés jugando al tenis y me ganan la mayoría de los que juego, ¿no? O sea que tampoco. Al golf también he aprendido a jugar en Inglaterra, se empezaron a enseñarme a jugar al golf
Entonces, ¿en qué me aporta el cáncer? Hombre, yo creo que algo aporta. Yo creo que lo que no mata engorda. El dicho ese, lo que no mata engorda, incluso hasta el cáncer, algo te aporta. Si no lo tienes, mucho mejor. O sea, yo, si me dijeran, ¿tú prefieres ahora esta visión que te ha dado una enfermedad grave y tal? Hombre, poniéndome filósofo, los filósofos ya sabéis que dicen que hay que tener una experiencia radical en la vida, que es cuando llegas a la raíz, cuando te la juegas ahí a cara o cruz, y a partir de ahí se te abre el entendimiento y tal. Yo no sé si se me ha abierto, pero yo, si pudiera echar para atrás, rebobinar, me quedaba como el día antes de la colonoscopia, desde luego. O sea que, pero aunque solo fuera por las cicatrices que tengo, que cuando estoy un rato sentado, por eso he pedido levantarme, porque si me sale por aquí el buche, me tiene que poner una malla todavía para meterme la tripa para adentro, y la verdad que es, vamos, no veo momento, hasta que no me diga Javier Sastre que estoy curado, no me voy a poner la malla. Entonces, yo creo que sí, hombre, que algo hace, y quizá en ese sentido, que dramatizas, que no te estresas por tonterías, que no discutes por tonterías, que saboreas más los momentos, pero yo es que creo que siempre os he saboreado. O sea, que es que yo me acuerdo en el hospital, siendo R2, que uno de mis jefes, el jefe de nefro, me dijo, ¿tú eres feliz? Y se me ocurrió decir que sí, y el cacho cabrón me llamó toda la residencia de Happy Internist. Me llamaba. Un tío brillantísimo, ¿eh? Además que le puedo citar porque le tengo mucho cariño. Se llama Jesús Ejido y es un catedrático de la Autónoma brillantísimo y tal. Y cuando era nefrólogo de base, era un experto en mesangial IgA, que es una glomerulonefritis rarísima, y bueno, es un sabio, ¿no? Pues me preguntó el tío y tal, y él se estaba separando, yo creo. Bueno, luego acabó con la de mi año, la residenta de mi año de trauma, y ya se le quitó las penas. Pero me preguntó eso, ¿tú eres feliz y tal? Pero ahí, entre paciente y paciente, y dije, pues sí, se me ocurrió decir pues sí, y se descojonaba el tío, dice, tú eres de Happy Internist, y toda la vida ya me llamó, ha venido de Happy Internist. Claro, a mí me tocaba las narices, pero bueno, o sea que, no sé, o sea, yo no sé, o tener tantos hermanos, no sé, o sea, siempre he vivido, no sé, o los problemas los he desdramatizado siempre, y esto, pues, las enfermedades yo creo que no te deben cambiar demasiado, o sea, que tienes que intentar tú cambiar la enfermedad y que no te cambie mucho a ti, porque si no yo creo que se pasa fatal, o sea, y a lo mejor en esas situaciones yo sí comprendo gente que quiera tirar la esponja, ¿no? Es eso que me planteabas tú de, si ya te desnaturalizas hasta tal punto que ni te reconoces, yo comprendo que tienes delirio, que tienes... Yo, la eutanasia me cuesta, bueno, os estoy contando aquí unas cosas ya casi metafísicas, perdonadme, pero con el máster de bioética le da muchas vueltas. No sé si conocéis a Diego Gracia, que Diego Gracia es un gran maestro. El primer año estás filosofando solamente, o sea, te empollas a Sócrates, a Kant, Platón, bueno, y el segundo ya empiezas con ensayos clínicos, con tal, y el final de la vida es tan delicado. El aborto ni se toca, y el final de la vida casi tampoco. O sea, que en los congresos de bioética no se habla ni de aborto ni de eutanasia, que es curioso, porque levanta tantas pasiones y tantas tensiones que no se toca mucho. Pero el tema del final de la vida, como me parece siempre que pasábamos todos, y os he puesto, pues hice la tesis de leucemias agudas, y 1 de cada 2 pacientes se me morían, porque era linfoblástica del adulto, y en mi serie el 45% sobrevivían, pero claro, el 55% de chicos entre 18 y 40 años se morían. Entonces, claro, ves lo que es la vida, en primera, la geriatría, también me ha gustado mucho, los cuidados paliativos, y ves que la gente se muere y que, bueno, que a lo mejor la vida es eso, nacer y morir, ¿no? Pero bueno. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Dejo el sitio.